Buenos días, mi nombre es Ámbar Viloria y les voy a comentar sobre el salario en Venezuela en función a la clasificación profesional en la actualidad, tomando en cuenta el factor riesgo del país. Para comenzar, es importante definir al salario como la remuneración, provecho o ventaja, cual fuera su denominación o método de cálculo, siempre y cuando pueda evaluarse en efectivo y que corresponda al trabajador por la prestación de sus servicios. También corresponden las comisiones, las primas, las gratificaciones y la participación en los beneficios, las utilidades, los sobresueldos y los recargos por día feriado, horas extraordinarias y bono nocturno. Esto de acuerdo a la definición de salario según el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. En este sentido, se puede concebir al trabajador como al salario como toda remuneración que el patrono debe proporcionar a su trabajador por la prestación de servicio del mismo. Asimismo, existe el salario normal que según el artículo 133 de la Ley Orgánica es la remuneración recibida por el trabajador de forma normal y permanente por la prestación de sus servicios, quedando incluidas las prestaciones de carácter accidental y aquellas que se otorguen que otorgue la empresa, tales como servicios de comedor, uniforme, útiles escolares, los reintegros por gastos médicos y farmacéuticos. Por lo general, estos beneficios son llevados al acuerdo colectivo. Asimismo, el salario tiene una característica fundamental que es irrenunciable, es decir, el salario de un trabajador es irrenunciable y no puede cederse todo o en parte a título gratuito u oneroso, salvo al cónyuge que haga vida marital con el trabajador o a los hijos como tal. En las empresas que estén conformadas por más de 50 trabajadores, se podrá autorizar para que haga descuento para cubrir cuotas de sindicatos de deporte o de cualquier índole, tanto social como humanitaria, pero esto tiene que ser autorizado por el trabajador. Por otra parte, es importante definir a la clasificación profesional, la cual es el conjunto de categorías, grupos o niveles profesionales que existen en una empresa u organización, organizados conforme al conjunto de cometidos asignados a cada puesto de trabajo, equipo de trabajo o áreas de actividad. La clasificación profesional consiste en asignar a cada trabajador la categoría profesional correspondiente a la función que constituye el objeto del contrato. Puede definirse como la especificación con arreglo a una categoría de la actividad que constituye el objeto del contrato del trabajo pactado. En cuanto a la asignación de funciones dentro de la clasificación profesional, va de acuerdo a las aptitudes o preparación para el trabajo, el cual se hace referencia a un colectivo o pluralidad de personas, normalmente al servicio de una empresa. De acuerdo a la clasificación profesional, se puede dividir en una organización por grupos profesionales, como por ejemplo, el grupo profesional número 1 consta de los trabajadores pertenecientes, los cuales tienen la responsabilidad directa en la gestión de una o de varias áreas funcionales de la empresa y que realiza tareas técnicas con mucha complejidad
y calificación. Estos toman decisiones o participan en su elaboración, así como una definición de los objetivos concretos. Desempeñan sus funciones con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad. Siguiendo con el ejemplo, tenemos el grupo profesional número 2, el cual son trabajadores que con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad realizan las tareas técnicas complejas con objetivos globales definidos o que tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana. También aquellos responsables directos de la integración, coordinación y supervisión de funciones realizadas por un conjunto de colaboradores de la misma área funcional. Asimismo, tenemos el grupo profesional número 3, el cual está conformado por el conjunto de trabajadores que con o sin responsabilidades de mando realizan tareas con un contenido medio de actividades intelectuales y de interrelación humano en un marco de instrucciones precisas de complejidad técnica media, con autonomía dentro de la realización del proceso. Estos realizan sus funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de áreas y de tareas homogéneas, es decir, similares, realizadas por un conjunto de colaboradores en un estudio organizativo menor. El grupo profesional número 4 son aquellos trabajadores que realizan trabajo de ejecución autónoma y que exigen habitualmente iniciativa y razonamiento por parte de los trabajadores encargados de su ejecución, comportando bajo supervisión la responsabilidad de los mismos. El grupo profesional número 5 realiza tareas bajo dependencia de mando o de profesionales de más alta cualificación dentro del esquema de la empresa o de su estructura organizativa, normalmente con supervisión, pero con conocimientos profesionales y de acuerdo a un periodo de adaptación. El grupo profesional número 6 ejecuta tareas con un alto grado de dependencia, claramente establecido con estrictas especificaciones. Pueden requerir de esfuerzos físicos con escasa formación o conocimientos muy elementales y que ocasionalmente pueden necesitar de un pequeño periodo de adaptación. Y terminando con este ejemplo, tenemos el grupo profesional número 7, que están incluidos aquellos trabajadores que realizan tareas que se efectúan según instrucciones concretas, claramente establecidas con un alto grado de dependencia, que requieren normalmente de un esfuerzo físico y de atención y que no necesitan de formación específica ni periodos de adaptación. En este sentido, es importante mencionar que en Venezuela el salario mínimo es establecido por el gobierno nacional y que proporcionalmente se realiza un incremento del mismo, lo cual va desnivelado con la economía del país, repercutiendo de forma negativa en los empleados, ya que el incremento del salario genera desempleo en los comercios cerrados y pérdida de poder adquisitivo para los venezolanos. Los aumentos salariales que realiza el Ejecutivo Nacional se hacen de manera desproporcionada, sin estrategias políticas y económicas. Y ya que los comerciantes tienen que aumentar sus precios, incrementando así la inflación para ellos poder realizar
el pago de nómina a sus trabajadores como tal. En conclusión, se puede decir que según la clasificación del personal, va de acuerdo a la política salarial de la empresa y al grupo profesional del cual pertenece. Es decir, el trabajador va a recibir su remuneración o su salario de acuerdo al cargo que ocupe y como ese cargo va en la estructura jerárquica de la organización. Y asimismo por el deterioro de la economía venezolana, siendo una de las causas el aumento del salario mínimo, este no compensa el poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir, que actualmente, aunque los trabajadores que vayan de acuerdo a la estructura organizativa, es decir, como lo comenté en el ejemplo, vayan en el grupo profesional número 1, los trabajadores que tienen mayor autonomía, que están en la directiva y en la cabeza encabezando la estructura organizativa, que reciben una remuneración mucho más elevada que los trabajadores que están en la parte inferior de la estructura organizativa, cuentan con poco poder adquisitivo por el deterioro de la economía que presenta el país en la actualidad. Gracias por su atención.